Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. El camino de Orunmila. Sabiduría y destino en la tradición yoruba. En el vasto panorama de las creencias religiosas y espirituales, cada tradición lleva consigo una riqueza de significado y una profundidad de práctica que a menudo escapa a la mirada superficial. Una de esas tradiciones, arraigada en la rica historia y la profunda espiritualidad del pueblo yoruba, es la relación con Orunmila, una figura central en el sistema de creencias conocido como Ifa. Pero antes de continuar hablando sobre la relación con Orunmila con Ifa en la religión yoruba, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Ifa, lejos de ser una religión que busca fervorosamente convertir a nuevos seguidores, tiene sus raíces en los reencarnados de los seguidores originales de Orunmila y sus Odus y Omoluos, quienes se dice que vinieron del cielo. Este hecho es crucial para comprender la naturaleza de la relación con Orunmila. No se trata simplemente de un conjunto de prácticas y rituales, sino de una conexión profundamente arraigada en el tejido mismo del cosmos. Orunmila, la deidad asociada con la sabiduría y el destino, no busca persuadir a las personas para que se unan a Ifa. Más bien, aquellos que son llamados a este camino suelen acudir a él en tiempos de dificultad, cuando los problemas parecen insuperables y la guía espiritual se vuelve una necesidad imperiosa. Sin embargo, ser un seguidor de Orunmila no es un destino que esté al alcance de todos. Se requiere una elección específica y un compromiso ferviente con los principios y enseñanzas de Ifa. Aquellos que son llamados a seguir este camino deben hacerlo con dedicación y entusiasmo, ya que un servicio a medias puede resultar en dificultades no deseadas. Para ser un agua de Orunmila, un sacerdote o practicante de Ifa, se deben cumplir ciertos requisitos y características. La pureza de corazón, la rectitud de carácter, el respeto por los demás y por la naturaleza, así como la dedicación al estudio y la práctica de las enseñanzas de Ifa, son fundamentales. Estos aspectos no solo son exigidos por la deidad, sino que también deben ser confirmados por los signos y ceremonias rituales que acompañan la iniciación en el camino de Orunmila. Es importante destacar que Orunmila no busca la perfección en sus seguidores, pero sí valora la integridad y el compromiso con el camino espiritual. Aquellos que buscan asociarse con Orunmila deben estar dispuestos a comprometerse con un camino de autoconocimiento y crecimiento personal, superando los obstáculos y desafíos que la vida les presente. Una de las ceremonias más significativas en la tradición de Ifa es la ceremonia de mano de Orunmila, que marca el inicio del camino espiritual de una persona en la religión. A través de esta ceremonia, se revela el camino que la persona debe seguir en su vida y se establece una conexión más profunda con la deidad y sus enseñanzas.
Además de ser una guía espiritual en momentos de dificultad, Orunmila también desempeña un papel crucial en la orientación de los individuos desde una edad temprana. En muchas comunidades yoruba se llevan a cabo ceremonias para recién nacidos en las que los agos, expertos en la interpretación de los signos y símbolos, revelan el destino y el propósito de la vida del niño. Estas ceremonias, que a menudo se realizan dentro de los primeros 8 días de vida del bebé, establecen una conexión espiritual que guiará al niño a lo largo de su vida. En casos de crisis o dificultades graves en la vida adulta, Orunmila puede intervenir a través de sueños o revelaciones espirituales para orientar a sus seguidores en el camino correcto. Es en estos momentos de prueba y tribulación que la presencia y el apoyo de Orunmila se vuelven especialmente significativos, brindando consuelo y orientación en tiempos de necesidad. La relación con Orunmila va más allá de las simples prácticas religiosas, es una conexión profunda con la sabiduría ancestral y la guía espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. A través del compromiso y la devoción a los principios de Ifá, los seguidores de Orunmila encuentran no solo orientación en momentos de dificultad, sino también una fuente de inspiración y fortaleza en su camino espiritual. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.